Lectura del libro de los Jueces. En aquellos días el ángel del Señor vino y sentó bajo la encima de Ofrá, propiedad de Joás de Abiezer, mientras su hijo Gedón estaba trillando a látigo en el lagar para esconderse de los madiatias. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente. Gedón respondió: perdón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos has venido encima todo esto? ¿Dónde han quedado aquellos prodigios que nos contaban nuestros padres? De Egipto nos sacó el Señor. La verdad es que ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado a todos los madianitas. El Señor se volvió a él y le dijo: vete y con tus propias fuerzas salva a Israel de los madianitas. Yo te envío. Gedeón replicó: perdón, ¿cómo puedo yo librar a Israel? Precisamente mi familia es la menor de Manasés y yo soy el más pequeño en la casa de mi padre. El Señor contestó: yo estaré contigo y derrotarás los madianitas como a un solo hombre. Gedeón insistió: si he alcanzado tu favor, dame una señal de que eres tú quien habla conmigo. No te vayas de aquí hasta que yo vuelva con una ofrenda y te la presente. El Señor dijo: aquí me quedaré hasta que vuelvas. Gedeón marchó y preparó un cabrito y unos panes ácimos con media fanega de harina. Colocó luego la carne en la cesta y echó el caldo en el pachero. Se lo llevó al Señor y se lo ofreció bajo la encima. El ángel del Señor le dijo: coge la carne y los panes ácimos, colócalo sobre esta roca y derrama el caldo. Así lo hizo. Entonces el ángel del Señor alargó la punta del cayado que llevaba, tocó la carne y los panes, y se levantó de la roca una llamarada que lo consumió, y el ángel del Señor desapareció. Cuando Gedeón vio que se trataba del ángel del Señor, exclamó: ¡ay, Dios mío! Que he visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo: paz, no temas, no morirás. Entonces Gedeón levantó allí un altar al Señor y le puso el nombre de Señor de la Paz. Palabra de Dios. El Señor anuncia la paz a su pueblo. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos, y a los que se convierten de corazón. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: os aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos.
Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Entonces le dijo Pedro: pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: os aseguro, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para regir a las 12 tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos con el relato de ayer. Después de que el joven rico se fue triste. Y entonces ahora Jesús hace una primera afirmación que deja estupefactos a sus discípulos. Les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y como para explicarse, entonces lo dice de otro modo. Más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir Jesús? Primero, fijémonos en las palabras, tal cual como Él las dice y no como nosotros nos las imaginamos. Jesús no dice: es muy difícil que a un rico lo admitan en el reino de Dios. Eso no es lo que Él dice, ni es eso lo que Él da a entender. Aquí no se trata de una acción pasiva. No es que el rico quiere entrar y no lo dejan. Esto es muy importante que lo tengamos claro. Aquí se trata de que el rico no manifiesta ningún interés en entrar en el reino de Dios. Y acabamos de verlo en el relato de ayer. ¿Qué es lo que entiende Jesús por rico? Es aquel que tiene sus bienes y está apegado a ellos. No es libre frente a los bienes, o sea, no es que propiamente él tiene bienes, sino que los bienes lo tienen a él. Y por eso pone la segunda comparación que nos hace ver exactamente lo mismo. Es como si un camello tratara de entrar por el ojo de una aguja. No es que al camello lo van a meter por el ojo de la aguja, es él el que va a entrar. Eso es imposible. La comparación la hace Jesús entre el animal más grande que había en Palestina y el orificio más pequeño. Con esto está dando a entender Jesús que hay un desinterés de parte del rico en entrar en la comunidad de Jesús. Los discípulos quedan estupefactos, asombrados, y entonces preguntan:
Y entonces, ¿quién puede subsistir? O sea, si no vamos a tener ricos en la comunidad, ¿cómo vamos a subsistir? Ya él le había dicho al rico: comparte y Dios será tu tesoro. En la explicación que dio en el capítulo 6, decía que no hay que ser sin fe, sino que en la medida en que tenemos fe, dejamos esa rivalidad que nos lleva a acumular y entonces aprendemos a trabajar por el reino de Dios y su justicia. Y todo eso es explicación de lo que había dicho cuando propuso: dichosos los que eligen ser pobres porque Dios es su rey. Aquí no se trata de elegir la miseria, de lo que se trata es de elegir la solidaridad. Jesús siempre presenta al rico como aquel que está tan apegado a sus bienes que se desentiende de los demás. Y esto no es lo que garantiza la subsistencia de la comunidad cristiana, porque este tipo de rico es el que acumula y despoja a otros, y eso no es ninguna garantía para la comunidad. Los discípulos se quedan boquiabiertos porque con aquello que Jesús ha dicho parecería que les cierra el camino a la financiación de las comunidades. Entonces Él los mira fijamente y les dice, aquí hay una cuestión de traducción que es muy problemática. Lo que Jesús les dice es: humanamente eso es imposible, pero con Dios todo se puede. Es decir, con el solo horizonte humano, la única perspectiva que nos queda es acaparar, acumular para podernos garantizar la subsistencia. Pero con Dios, y es lo que Él les mostró cuando tomó los panes, los bendijo, le dio gracias a Dios, todos aceptaron esa bendición y entonces Él compartió lo suyo con los discípulos con la gente, y todos entendieron que había que compartir, y en donde parecía haber escasez resultó una enorme abundancia. Eso es lo que quiere recordarlos. Humanamente eso es imposible. Dejado al pensamiento humano, al cálculo humano, esto no tiene salida. Pero si nos dejamos guiar por Dios, con Dios somos capaces de hacer lo que parece imposible. Entonces Pedro lo desafía. Bueno, pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Es algo parecido al ¿cómo voy yo ahí? Jesús no les dice qué es lo que les va a tocar, sino que les habla del futuro. Ellos están preocupados por la subsistencia futura. Bueno, Jesús se refiere a eso diciéndoles: cuando llegue la renovación, esta renovación a la que Él se refiere es la renovación del mundo después de su resurrección. Es el nuevo mundo
que entra en el viejo mundo y comienza una transformación. Eso que hemos comentado en otras oportunidades, que se habla del nuevo orden que propone Dios, que va a sustituir este viejo orden que hemos creado nosotros. Entonces, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, es decir, cuando el Hijo del Hombre resucite, también ustedes se sentarán en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea, los discípulos se convertirán en el criterio para que el pueblo de Israel entienda cómo era que se tenía que cumplir la promesa. La resurrección hará que los discípulos formen comunidades autosuficientes, comunidades de gente solidaria, sobria, que puedan subsistir sin necesidad de venderse. Y les hace todavía una afirmación más: el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Aquí hace unas afirmaciones. Se trata de subordinar los bienes e incluso las relaciones al proyecto del reino de Dios. El que por mí deja se refiere a la casa, la familia, los hermanos y las hermanas, el padre y la madre y los hijos. No nombra a la mujer, porque en días anteriores habíamos visto que él dice que no separe el hombre lo que Dios ha unido. Entonces, esto significa que en nombre de Dios no se puede abandonar la pareja. Recibirá 100 veces más, o sea, en esta tierra, contando con la solidaridad de la comunidad, estará siempre al seguro. Y después heredará la vida eterna. Era lo que comentábamos ayer. El rico que se le acerca a Jesús quiere heredar la vida eterna, pero conquistándola. ¿Qué tengo que hacer? Y Jesús le habla de lo que hay que ser. Y lo que hay que ser es hijo del Padre. Sean perfectos como su Padre del cielo es perfecto. Y como hijos, entonces heredamos la riqueza del Padre, y la riqueza del Padre es su vida. A nosotros nos han educado en una concepción individualista, muchas veces egoísta. Nos hemos desenvuelto en una sociedad de rivalidades y competencias, de enfrentamientos inclusive, con esos refranes como el que tiene más saliva traga más casabe, que oíamos en mi época. Ya el casabe ni se usa. Esas cosas fueron creando en nosotros una cierta incapacidad para imaginar un mundo que funcione de manera diferente. De modo que no es difícil que esto que Jesús propone y que causa tanta sorpresa a sus primeros discípulos siga sorprendiendo a los discípulos de ahora.
porque nosotros hemos aprendido a mirar el mundo como esos caballos cocheros con unas viseras que nos limitan el horizonte. Y resulta que con Jesús hay que abrir el horizonte, porque el amor universal no es restringido. Y solamente en esa perspectiva del amor universal es como nosotros podemos vislumbrar la posibilidad de ese mundo nuevo del que Él habla, que debía haberse inaugurado después de su resurrección. Jesús ayer nos hacía ver que una cosa es ser individualmente justo y otra cosa es trabajar por la justicia en la sociedad. Lo primero es contentarse con un proyecto individual. Y bueno, si somos realmente justos, podemos tener la seguridad de que alcanzaremos la vida eterna. Pero lo que Jesús nos propone es que nos hagamos constructores del reino de Dios, con la seguridad de que heredaremos el reino, la vida eterna, como riqueza de nuestro Padre Dios. Nosotros los cristianos hemos tomado la primera parte y nos hemos dedicado como a ser buenas personas, a ser santos, entendiendo la santidad de una manera individual, una especie de perfección moral individual. Pero no hemos todavía asimilado la segunda parte, el proyecto del reino de Dios. Generalmente el reino de Dios lo entendemos como un reino de ultratumba y no como un proyecto que hay que comenzar a realizar en esta tierra. Tendrá 100 veces más y heredará la vida eterna. O sea, aquí en esta existencia terrena, nosotros tenemos una tarea, no solamente la de ser buenas personas, sino de formar comunidades que sean justas, solidarias, humanas. Esa tarea la tenemos pendiente. Y lo más triste sucede cuando a veces un cristiano levanta la voz y llama la atención de sus hermanos: tenemos que construir un mundo nuevo, tenemos que trabajar para que la sociedad sea mejor, tenemos que procurar que todos seamos amigos y que podamos vivir todos bien. Cuando un cristiano hace eso, no es raro de que lo tilden de renegado, de que lo llamen como hereje. Fijémonos lo que ha pasado con el Papa Francisco. Al Papa Francisco lo han tildado de comunista, de masón, de no sé qué cosa, y yo creo que los que lo tildan así ni saben qué es comunista ni saben qué es masón, pero lo que quieren es insultar, lo que quieren es excluir. En el fondo están procediendo con miedo, y el miedo siempre es agresivo. Por eso Jesús nos está invitando con toda calma a que nosotros despejemos nuestro horizonte, abramos nuestro corazón, escuchemos su palabra y comencemos a imaginarnos ese mundo nuevo para que luego empecemos a construirlo.